Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hacer una presentación de un tema que es muy interesante, principalmente para ustedes que están cursando esta carrera. Y pues bueno, es en cuestión a lo que se trata de normatividad para la atención médica a distancia. Es un tema de suma importancia. Le vamos a dar un enfoque interesante que es relevante para algunas situaciones cuando estamos involucrados ya en la parte de la atención directa a los pacientes. Pues bueno, vamos a empezar. El uso de la tecnología de la información y las comunicaciones han aumentado las expectativas de salud en los ciudadanos. Este tipo de tecnologías permite la transferencia de información a pacientes, procedimientos, tratamientos, derribando barreras geográficas de espacio y de tiempo. Como saben, la salud desafortunadamente pues no llega a todas las comunidades, a toda la población que lo requiere, y pues bueno, a veces se necesita de este tipo de tecnologías para que podamos tener acceso tanto a los profesionales de la salud como pues la misma población que necesita el servicio de salud. Y por eso es que la implementación de la telemedicina aporta mejorías a los servicios de la atención médica, incorporando principalmente soluciones tecnológicas actualmente pues ya disponibles en los procesos que se llevan a cabo, mejorando los aspectos cualitativos de eficiencia, de oportunidad, y pues que estos sean simultáneos. La ventaja que nos da la telemedicina es que podemos efectivamente atravesar barreras que de alguna manera pueden ser económicas, políticas, sociales, muchas cuestiones que impiden de alguna manera a aquellos que viven en comunidades muy lejanas, pues que se vean de alguna manera afectados en su salud, deteriorados, y que de alguna manera pues no puedan ser atendidos de manera oportuna. La telemedicina nos da esta gran ventaja, el tener a la mano a especialistas, a subespecialistas, si así se requiere, pero bueno, requiere de ciertos requisitos, requiere de ciertos procedimientos, y que bueno, en este momento nosotros los vamos a compartir con ustedes. ¿Cuál es el objetivo de mostrar y de compartir esta información? Pues principalmente proporcionar un marco de referencia normativo en el que la telemedicina, mediante lineamientos y estándares, sirva al profesional de salud a acercar los servicios a toda la población. La seguridad de la información suele definirse como la suma de tres conceptos básicos y que son muy indispensables y no se pueden obviar cuando deciden de alguna manera dar una atención médica en cuestión a este aspecto de la telemedicina o a través de este medio, que es la disponibilidad. La información debe estar disponible en todo momento, en el lugar necesario, independientemente del momento o en el lugar que se haya generado. Básicamente la telemedicina está basada en datos, en información que nos proporciona tanto de la parte que está apoyando en ese momento de manera directa al paciente, tanto los subespecialistas o los subespecialistas que se encuentran en el lugar más lejano. Y pues bueno, ellos deben de tener en todo momento todos los datos necesarios para poder intervenir y poder aportar según se trate el asunto. La integridad, la información registrada debe de ser veraz, completa, y para ello debe de estar protegida contra accidentes y ataques. Si los datos no son fiables o están incompletos, pues no sirven. Es muy importante esta situación porque el integrar de alguna manera un protocolo de atención a un paciente, si la información que nosotros estamos aportando no está completa, no está siendo veraz como tal, pues va a dar una falsa información a quienes están de alguna manera atendiendo a través de telemedicina al paciente, y pues no se va a poder aportar un diagnóstico o un tratamiento. Y si se llegara a aportar, pues estos serían a través de unos datos falsos con un alto grado de error que pudiera repercutir en la salud de los pacientes. La confidencialidad.
El acceso a la información debe de ser restringido en función de la persona que intenta acceder y de la pertenencia de dicho acceso. En otras palabras, se debe de establecer a quien accede, datos, cómo y cuándo. La información que se vierte a través de este sistema pues es de manera confidencial. A veces el paciente requiere dar cierta información personal y pues que no todo mundo la debe de conocer, no debe de estar disponible a todas las personas, salvo a esta que es un profesional de la salud y que requiere de esta información para poder integrar de forma completa los datos necesarios para determinar cuál puede ser el diagnóstico, cuál puede ser la posible enfermedad que esté presentando esta persona. Y pues bueno, el único que debe tener acceso, pues deben de ser principalmente los médicos. Hay a veces entes externos, como pueden ser el Derechos Humanos, la Comisión Arbitraje Médico, quienes a veces piden información y bueno, bajo ciertos lineamientos nosotros debemos de ofrecerla, pero siempre debe de tratarse de manera confidencial. Los principios de seguridad de la información en entornos de la salud, bueno, los datos relativos a la salud de las personas han tenido siempre un carácter estrictamente confidencial, ya que durante un proceso asistencial el paciente puede llegar a compartir a su médico aspectos de vida íntima, que era lo que yo les comentaba, y pues no se puede revelar a nadie más. Y lo hacen con toda la confianza, ya que el médico confían plenamente en el médico, que él tiene una ética profesional y que va a tener un absoluto secreto de lo que le esté comentando, pero lo hará sobre todo con la esperanza de que esta información sea útil para mejorar o proteger su salud. El paciente siempre va a confiar en el médico y lo que el médico le pregunte, pues el paciente siempre va a estar dispuesto a contestar estos cuestionamientos. Entonces, por lo tanto, el médico debe de actuar de absoluta profesionalismo, con una cuestión ética, de no divulgar lo que en algún momento el paciente le está confiando. Y una vez que esto queda registrado en un expediente electrónico, pues bueno, se queda totalmente protegido todos sus datos. Aspectos fundamentales dentro del marco legal, bueno, el establecimiento o el hospital que tenga esta oportunidad de brindar un servicio de telemedicina debe de tener respeto a la intimidad como un derecho del paciente. Entonces, pues debe de dar cumplimiento. Deben de existir reglamentos específicos para la protección de datos. Hay una ley de protección de datos a los cuales todos los que tenemos bajo resguardo datos personales, ya sea de pacientes o de personal, pues estamos obligados a protegerlos y solamente bajo circunstancias especiales, conforme lo marque la ley, podemos otorgarlos. La clasificación de la información de carácter personal en diferentes niveles según la sensibilidad de los datos. Es muy importante a veces el conocer o el saber cómo podemos estratificar los datos. Hay datos que pues sí tienen que ser de alguna manera difundidos, a lo mejor a través de una solicitud de interconsulta, a través de una solicitud de laboratorio, donde nosotros pues tenemos que poner el posible diagnóstico del paciente y pues este diagnóstico ya es una información que le pertenece al paciente. Sin embargo, les digo, tenemos que estratificar, tenemos que determinar qué datos sí se pueden dar a conocer y qué datos no. La designación en cada país de una autoridad de control que, de acuerdo a un sistema jurídico interno, es responsable de supervisar el cumplimiento de los principios de protección de datos. Pues bueno, aquí en el país tenemos la ley de protección a la información de datos, que es vigilado a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Y este órgano de alguna manera nos supervisa, nos evalúa y pues todo lo que es relacionado a la protección de datos. Ya no lo veo. Se borró en la pantalla. Y bueno, ahorita vamos a ver lo que es la normatividad en sistemas informativos en medicina. Hay muchas normas, hay muchas leyes
y pues bueno, vamos a ver principalmente las que atañen a nuestro país, que en este caso es la norma 035. Esta norma es muy importante ya que define todo lo que es materia de información en salud. Ellos de alguna manera se encargan de establecer todos los criterios y procedimientos para producir, captar, integrar, procesar, sistematizar, evaluar y divulgar información en salud. Este órgano o esta norma está dirigida principalmente por la Dirección General de Información en Salud y bueno, ellos son los que se encargan de vigilar el cumplimiento de todas las unidades médicas que generan datos, que generan información, pues de cumplirla a cabalidad. Regula el Centro de Inteligencia en Salud, constituido por un conjunto de procesos específicos para integrar, usar o explotar la información en materia de salud. De igual forma, consolida los diversos componentes que integra el Sistema Nacional de Información en Salud y de aquellos que integran el Sistema Nacional en Salud. La Secretaría de Salud se apoya de esta dirección, de esta área, porque es la única que está facultada para integrar toda la información que es referente a salud. Ellos determinan, por ejemplo, aquí como les menciono, la Dirección General de Información en Salud determina cuáles deben de ser los estándares y bajo qué lineamientos, bajo qué criterios tendríamos que estar nosotros dando datos en general, específicos o determinados por este órgano, como ahorita se los voy a desglosar. Aquí dando un ejemplo, se encarga de saber cuántas defunciones hay a nivel de país, cuántos nacimientos, cuántas emergencias obstétricas, cuántos derechohabientes están, cuánto de la población tiene una derechohabiencia, cuánta población no tiene derechohabiencia y hace uso de un servicio público. Y pues bueno, este órgano es el principal rector en cuanto a la información y datos que se proporcionan en materia de salud. Tiene definiciones operacionales. Ellos tienen que de alguna manera estandarizar la información, unificarla, porque a veces muchos somos dados a dar datos de acuerdo a nuestro propio criterio. Y pues bueno, en este caso, estas definiciones operacionales que establece la Dirección de Información en Salud, pues nos dice desde cómo debemos de saber cuál es el concepto de un paciente que va a ser dado de alta, de la enfermedad del paciente, de la atención hospitalaria, qué es una cama sensable, qué es una cama no sensable, cuál puede ser la causa básica de defunción, nacimientos registrados, cuánto personal de enfermería hay a nivel nacional, cómo se define un médico especialista, cómo se define un personal paramédico, qué es una población afiliada. Entonces, una vez que estas personas definen los criterios de alguna manera, pues bueno, ya todas las unidades médicas se rigen bajo estos conceptos y ya no hay una variabilidad en la información que están están proporcionando a la base de datos que nos emiten la Dirección General de Información en Salud. También determina cuáles son las abreviaturas que se deben de establecer. Yo sé que todas las normas las manejan, pero en especial esta norma pues sí es muy, muy específica en saber qué abreviaturas va a utilizar para que cuando emitan los informes, cuando se emitan todos los datos, pues sea una forma alineada, estandarizada y que no haya variabilidad. Cuando existe una variabilidad en los datos, se tiende a las suposiciones o a haber una desviación en la información. Entonces, la estandarización pues nos permite delimitarla. Aparte, pues tiene generalidades, como son los flujos de la información, nos dicen de qué manera nosotros vamos a estar proporcionándola, con qué periodicidad, cuándo se hacen cohortes, la población o la cobertura, principalmente qué población estamos atendiendo, si es derechohabiente, si no es derechohabiente, si son población abierta, qué tantos recursos humanos nosotros tenemos en las unidades médicas. Hay algo
aquí donde dice sinergias, sinergias tiene el principal objetivo de conocer toda la infraestructura, tanto de recursos humanos como de equipamiento de todas las unidades médicas. Entonces esta dirección tiene toda esa compilación de información. Sabemos, la dirección tiene muy identificado, por ejemplo, en Chiapas, en los hospitales, cómo están equipados, si tienen recursos humanos, si no tienen recursos humanos, en qué áreas, en qué turnos, en qué servicios cuentan, con qué áreas sí tienen, qué áreas no tienen. Entonces, la Dirección General pues conoce toda esta información. Es muy importante saber, conocer datos de epidemiología, saber los daños a la salud que está teniendo esa población, y en base a eso, pues también de aquí parte lo que es la seguridad. De alguna manera determinan qué necesidades está teniendo una población y qué necesidades está teniendo otra población. De acuerdo a la división geográfica, pues no todos padecen de las mismas patologías, algunas son más acentuadas pues que otras, principalmente a nivel de primer nivel de atención. La norma 206 se encarga en este caso de los servicios de urgencias, y aquí la telemedicina y telesalud en la mayoría de los países del mundo ha llevado a establecer normas éticas. ¿Por qué normas éticas? A veces hacemos uso de la información pues de manera indiscriminada, no tenemos conciencia de lo importante que es el secreto o la confidencialidad de los datos, y pues a veces hacemos uso de redes sociales que no deberían de ser, ¿no? Divulgamos información, divulgamos imágenes, divulgamos circunstancias que para el paciente pues son totalmente confidenciales y de tal magnitud que se siente agredido. Entonces deben de existir estas normas, y por eso es que en cuanto a los servicios de urgencias, el paciente debe de recibir siempre la atención, debe de tener una documentación que se genere, debe de haber estándares en la práctica de la calidad de la atención médica, como son en este caso las guías de práctica clínica, debe de haber un consentimiento informado, debe de haber confidencialidad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no podemos hacer cosas que el paciente no acepte. Totalmente debe de ser consciente de que está aceptando la intervención del área médica, que está aceptando los procedimientos, los diagnósticos y todos aquellos requerimientos necesarios para que se determine cuál es la patología, que se determine cuál va a ser el tratamiento, y que él esté en todo momento informado, y que pues de alguna manera acepte, o en su derecho de no aceptar también lo que se le está ofreciendo en cuestión de salud. La norma 197 establece principalmente los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de los hospitales y consultorios. Esto es muy importante porque a veces quienes se encargan de hacer todos estos proyectos, de llevar toda esta tecnología, pues a veces no toman en consideración esta norma. ¿Por qué? Porque a veces se hacen hospitales sin tener los criterios mínimos necesarios, y cuando se tienen que implementar este tipo de circunstancias como es la telemedicina o este tipo de tecnologías, pues no se tienen los acondicionamientos necesarios para poderlo llevar a cabo, pues porque no se consideró y no se dio cumplimiento a una norma. Está el proyecto de la norma oficial mexicana, la 036, que es para la regulación. No sé por qué se pierde. Es el proyecto de la norma oficial mexicana, perdón, de la 036, que es para la regulación de la atención médica a distancia. Esta norma es relativamente nueva, para aquellos solamente está en este momento como un proyecto, no se ha determinado. Sin embargo, ya establece los requisitos mínimos necesarios para aquellos hospitales que ya cuenten con telemedicina. Es exactamente, ven la parte de cómo se deben de manejar los datos, qué infraestructura deben de tener las unidades médicas, qué calidad de servicios debe de proporcionar, qué especialidades se pueden dar a través de
de esta norma lo regula. Principalmente pues debemos de comprender que una atención a distancia a una atención presencial pues siempre va a tener pues algunas desviaciones. En la medida de lo posible, precisamente esta norma sirve para que se cumplan con todos los requisitos mínimos necesarios, pues para que la intervención médica que tengan con los pacientes pues sea la más acercada al paciente. Como les digo, nunca va a ser lo mismo tenerlo en físico que, bueno, suponer, creer en todos los datos que nos están proporcionando, en las imágenes, en los resultados de los laboratorios. Entonces, por eso mencionábamos antes que la información siempre pues debe de ser lo más veraz en la medida de lo posible. Y bueno, vamos a definir que la atención médica a distancia es el conjunto de servicios médicos que se proporcionan al individuo con el fin de promover, proteger o restaurar la salud, con el apoyo del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todos son datos, todo es información. Entonces, en la medida de que los médicos o la atención que se esté proporcionando sea bajo datos fidedignos, pues bueno, va a ser una atención más acertada y en beneficio principalmente de la salud y lograr el objetivo, que es restaurarle, incorporar a ese individuo de alguna manera a su medio social, a su medio económico, y puede ser productivo para la familia y para la sociedad. ¿Cómo se clasifica? Algo muy importante de esta norma es la clasificación, registros y notificación. Y nos dice que toda actividad de salud llevada a cabo a distancia, utilizando las tecnologías de información y comunicaciones, deben de registrarse en formatos de sistema de información a la salud. Como les comentaba, la Dirección General de Información en Salud es quien se encarga de la recopilación de todos los datos. Y bueno, aquí nuevamente no las encontramos. Está principalmente esta norma basada en lo que nos dice la norma oficial mexicana 035. La norma está diseñada, está alineada, está estandarizada a esta norma y por lo tanto compaginan, estandarizan y de alguna manera todos los datos o toda la información que se obtiene ya no hay un sesgo de alguna manera, porque todo ya está unificado. Ahora nos damos con lo que son estándares internacionales, que también son muy importantes porque mucha de la normatividad que nuestro país de alguna manera nos basamos, pues son en estándares internacionales. El Caldicot es protección a la información relacionada con la identificación personal en servicio de salud. Esta norma, a través de documentos de confidencialidad como reportes de cumplimiento en protección de datos principalmente, políticas o procedimientos para la salud e informes sobre la identificación del paciente, permiten recopilar requerimientos para mantener la integridad de la información médica de los pacientes. La mayoría de las normas nos maneja exactamente o similar lo que son manejo de datos, por la sensibilidad que esto conlleva, por la parte íntima que de alguna manera se maneja de muchos datos de los pacientes, pues se tienen que proteger. El ISO 27000 es otra norma que también nos apoya, que también nos ayuda en esta parte de la telemedicina y nos ayuda a administrar la información de la seguridad de información. Está específica en aspectos necesarios para implantar un óptimo sistema de gestión de seguridad de información, además de definiciones generales como guía de buenas prácticas, requisitos para acreditación, entidades de auditoría y certificación de sistemas de gestión de la seguridad de la información. Establece principalmente los criterios que deben de tener todas las unidades médicas para poder llevar a cabo lo que es la telemedicina. Cuando alguno de estos requerimientos no se cumple, pues bueno, somos susceptibles de alguna manera a poder tener algún tipo de sanción. Hay otras organizaciones como es la Internacional de Telecomunicaciones. Esta fue fundada en 1865. Principalmente su razón de ser es facilitar la conectividad internacional de las redes de comunicaciones
en un plano mundial el espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de satélite, elaborar normas técnicas que garanticen la interconexión. ¿Por qué es muy importante esta organización? Pues bueno, porque de alguna manera ellos son los encargados de que las transmisiones a través de internet, a través de todas estas tecnologías, pues sean lo más eficiente posible. No puede ser que estén en una intervención de telemedicina y bueno, pues que se caiga el sistema, que la calidad de las imágenes pues no sean las mejores, puede dar un error a la hora de la interpretación, y bueno, precisamente por eso es importante esta Organización Internacional de Telecomunicaciones, que también permite revisar lo que son los requisitos de seguridad de redes de datos. Esta norma principalmente aplica en Estados Unidos, es una ley de transparencia y de responsabilidad de seguros médicos. Bueno, la población, tanto la población como los trabajadores en salud, pues se dieron a la tarea de establecer esta ley o de solicitar que se regulara de alguna manera los servicios que se proporcionaban a sus habitantes, ya que no había como una equidad en el otorgamiento a la salud. Pues porque ustedes saben que mucha de la salud en Estados Unidos es a través de seguros, y pues bueno, al haber una diversidad de seguros, pues cada uno manejaba sus propias bases de datos, cada uno le interesaba saber más sobre ciertas circunstancias y a otros sobre otros aspectos, y pues bueno, esta ley lo que les permite es unificar qué sobre salud deben de tener, qué sobre salud deben de saber todos, estandarizarlo como lo decíamos anteriormente, y todos registros sobre la ley. Dice que la ley ampliada otorgó también a los pacientes más control sobre la forma de cómo usar la información. Esto es muy importante, les dieron el derecho al paciente de conocer lo que era su expediente clínico. Es más, ellos son los que deben de autorizar de manera escrita si pueden o no compartir esta información que contiene el expediente, y esto pues es algo muy bueno, ya que el paciente es responsable totalmente de la información que tiene ese expediente clínico, pero también hace que sea responsable el personal de salud o quienes quieran hacer uso de su información, porque saben de lo relevante que puede tener o contener estos registros y de lo importante que es para el paciente. Cuando un paciente pues da esta apertura, favorece a lo mejor hacer investigación, tener nuevas panoramas de epidemiología, de nuevas enfermedades, y pues bueno, el que el paciente sea partícipe al compartir su expediente clínico, pues es algo muy benéfico, porque de alguna manera ya se está involucrando dentro de esta ley al paciente. En México ya se empieza a ver también. Ellos, a través de la ley de transparencia, pueden pedir el expediente clínico y bueno, las unidades médicas estamos obligados a facilitárselos. La ley también exige a los proveedores de atención médica y a los planes de seguros médicos que protejan la privacidad de la información de salud del paciente. Nosotros estamos obligados a guardarlo bajo estricta confidencialidad, pero el paciente, si él decide otorgarlo, está en todo su derecho. Los expedientes médicos se deben guardar bajo llave y estar disponibles únicamente cuando sea necesario. Bueno, este es un método que ellos tienen para resguardar el expediente, y en su caso, bueno, el expediente electrónico bajo otra modalidad. El COVID son objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas con esta situación de la salud, y los recursos principalmente son administrados por un conjunto de procesos naturalmente agrupados para proveer información pertinente y confiable que requieren de una organización para lograr objetivos a través de dominios, procesos y actividades. Hay tres criterios principalmente que maneja estos objetivos de información, que es los de la calidad, criterios de calidad, costos y entrega. Se refiere principalmente a cómo se está dando la información, cómo se está dando la atención. Esto queda registrado,
qué representa en costos y, bueno, al final, cuáles son los resultados que se entregan en cuanto al paciente, a la veracidad de la atención, a la asertividad de la atención que se le está proporcionando al usuario. Criterios de beneficio, qué tan efectivos son, qué tan eficientes son al uso de los recursos, la confiabilidad y el cumplimiento. Criterios de seguridad, pues la confidencialidad principalmente, la integridad y la disponibilidad. Son criterios que manejan esta organización y pues bueno, que lo hacen a través de estos medios. El ISOTEC 215, este es un comité internacional de normalización, principalmente aquí a nivel de la República, en México, pues bueno, se auxilia de este comité para lo que son el establecimiento, la implementación o la generación o la creación de normas. Este es un campo informativo para la salud y tecnología en comunicaciones que promueve principalmente la interoperabilidad entre sistemas independientes, permite habilitar una compatibilidad y coherencia entre la información y salud y todos los datos que esto va generando, así como reducir la duplicación de esfuerzos. Como les comentaba, a veces cada quien generamos nuestra información, pero pues bueno, una vez que está estandarizada, nos tenemos que ir por esos lineamientos que nos están comentando o que nos están rigiendo. El dominio de las TIC para la salud incluye, pues no está limitada, está abierta a la prestación a la asistencia sanitaria, a la prevención de enfermedades, a la promoción al bienestar de la salud pública, a la investigación. Y pues bueno, es algo que es un paralelo de alguna manera. Este comité, al ser experto en elaboración de normas, pues nos permite nosotros apoyarnos. Es más, existen convenios en donde ya hay mesas de trabajo donde estos proyectos de norma que todavía están pues de alguna manera analizándose, viendo la factibilidad de la implementación, pues ellos nos ayudan a saber si vamos por buen camino o tenemos que reestructurar nuestro proyecto. La norma oficial 024 creo que es de su amplio conocimiento, es el expediente clínico. Pues también debe de estar alineado a esta norma, tanto el personal de salud a nivel local, que son las unidades médicas, como a nivel institucional, pues debe de cubrir todos los requerimientos que nos permite esta norma, en regular principalmente cómo se debe de hacer el registro de la información, establece los mecanismos para que los prestadores de servicios de salud y del sistema de salud registren e intercambien y consoliden información. Nosotros pues estamos empezando, ya hay unidades médicas, ya hay institutos como Seguro Social, donde ya pueden ver el expediente electrónico de Chiapas, de Oaxaca, de Tijuana, y pues bueno, es algo muy bueno porque se está empezando a compartir ese expediente clínico cuando se requiere de una interconsulta, cuando se requiere de una segunda opinión o de una tercera opinión, y pues bueno, se puede acceder de esta manera. Los sistemas de información para la recopilación y consulta debe de implementar su interfaz de intercambio de información de acuerdo a los estándares ya definidos por la norma, así como el apego a la estructura de la Secretaría de la Dirección General de Información en Salud. ¿Cuáles son los retos de la telemedicina en transferencia de información? Bueno, pues que la seguridad y la confidencialidad en relación médico-paciente, pues hay implicaciones médico-legales en caso de no llevarlas a cabo. Menor exactitud diagnóstica, que era lo que les comentaba, no es lo mismo tener al paciente de enfrente que tenerlo a distancia. El tratamiento a veces puede no ser tan claro, son algunas de las pues desviaciones que en este momento todavía se tienen. El obstáculo del personal en el uso de la tecnología, pues muchas veces no estamos habituados al uso de las tecnologías y pues existe todavía personal con esta pues incapacidad de poderse tener las mismas habilidades que otras personas. Y pues a los desconocimientos reales a las necesidades de la población. Muchas veces se implementan proyectos
como la telemedicina, en áreas que de verdad, como no se hace un diagnóstico, pues a veces son proyectos, infraestructura que pues no tiene el uso que pudiera tener en otras unidades, que a lo mejor sí pudiera de ser de mayor utilidad. Esto pues es una cuestión que no compete como tal a las unidades, que es más un problema a nivel de sistema, pero pues bueno, sigue siendo de impacto de alguna manera, porque si se hiciera un buen diagnóstico, pues se identificarían aquellas poblaciones en las que pudiera ser más útil que en aquellas que a lo mejor no están teniendo una productividad como la esperada, ¿no? Y pues bueno, gracias, no sé si tengan dudas, preguntas. Maestra, nos están preguntando que si la dependencia o la organización que es el HL7 entra como una normatividad internacional o solamente adaptamos ciertas áreas de ella para poderla manejar dentro de nuestro país. En el país apenas hicieron un proyecto que le llamaron un proyecto espejo. Entra, al final del día ellos son como los ejes rectores de alguna manera, tienen mayor experiencia, entonces nosotros nos apoyamos de ellos. Al final nosotros aplicamos nuestras normas, nuestros lineamientos en el país, pero ellos son como el estándar, es lo que nosotros pretendemos lograr, lo que ellos de alguna manera ya diseñaron en su momento. No lo podemos hacer porque al final del día el país, las circunstancias, la economía, la pirámide poblacional, la pirámide epidemiológica es muy diferente, sin embargo es el estándar. Entonces, al ser un estándar, pues es un parámetro de comparación que podemos utilizar con ellos. Okay. Bueno, nos están preguntando que cuál es la gravedad de las consecuencias en caso de una violación de privacidad, sobre todo en la información de un médico a un paciente o de las conductas no éticas en el paciente. Pues la ley de protección de datos es muy clara, si hay repercusiones legales, el paciente puede demandar, puede hacer ejercer su derecho porque hay una divulgación de datos y es una cuestión penal, entonces sí puede proceder la divulgación de datos si no ha sido bajo consentimiento informado del paciente. Este consentimiento informado, ¿quién lo proporciona? ¿La institución o el médico? El médico. Todo depende del enfoque que nosotros le queramos dar. Es una situación de investigación, es la institución quien puede proporcionar la información siempre y cuando se cumpla que la protección de datos no se divulguen, la protección de datos personales no se divulguen en esta investigación. Puede ser otro medio el que nos los esté solicitando, como puede ser a través de una demanda, Comisión de Arbitraje Médico, Derechos Humanos, Procuraduría, pues nosotros estamos obligados a dar de manera integral la información. Entonces, todo depende de las circunstancias que nos esté solicitando. Ok. También nos preguntan que entonces se contratarán empresas privadas para este tipo de consultorías o es la misma institución quien ejerce la penalización. Primero nos vamos a la institución, todo va a depender de dónde se esté dando el evento, de dónde se esté dando, si es en una red social y de alguna manera el paciente que está involucrado se está percatando, él puede venir a la unidad médica, puede ir al instituto, puede ir a la Procuraduría, puede ir a Derechos Humanos, a la instancia que él se quiera dirigir es donde puede proceder. O sea, no hay, en este momento sí puede haber un particular que se involucre, pero principalmente el paciente o el involucrado es quien decide a qué instancia acudir. Consultorías, pues bueno, en este momento no he tenido la experiencia de verlo, sí en arbitraje médico, sí en derechos humanos es muy frecuente que se presente, pero creo que todavía en nuestro país se van por estos organismos, no creo tanto por la parte privada. También me comentan que quienes organizan estos estándares. Sabemos que en México es CENTEC y en
varios países son las dependencias que se agrupan. Pero realmente estamos llevando a cabo lo que dicen las normas. El eje rector es la Secretaría de Salud, como secretaría. La secretaría ya tiene más abajo, a un rango menor, direcciones. Entonces, en este caso es la Dirección General de Información en Salud, quien de alguna manera determina cómo se debe de llevar a cabo todos los lineamientos. La Secretaría de Salud tiene otra dirección, que es la COFEPRIS, y que si en algún momento alguna unidad médica no está dando cumplimiento a esta normatividad, pues a través de la COFEPRIS nosotros tendremos que estar dando respuesta a las observaciones que sean detectadas a la falta de un cumplimiento de la norma. Bueno, estábamos viendo algunas normas más importantes para los servicios de telemedicina. En tu particular punto de vista, ¿crees que estas normas sean las más adecuadas para el área de telemedicina? Hay mucho que trabajarle. Somos nuevos de alguna manera en la parte de la telemedicina, y algo que tenemos la parte de los profesionales de la salud es que nos cuesta mucho documentar. Entonces no sabemos qué tanto hemos avanzado en que los estándares que ya están establecidos pues estén funcionando. Yo les decía, a veces no se realiza un buen diagnóstico y ponen telemedicina en una unidad que a lo mejor ni le está dando la utilidad que debería de ser. Entonces, creo que sí tenemos que empezar a buscar mayor información y saber que lo que está escrito es lo correcto. Todavía no hemos llegado a ese punto de comparación en saber con alguna unidad médica me estoy yendo conforme a la norma del 1 al 20, así conforme dice el proceso. Todavía no contamos con esa información, pero sí sería bueno que en un futuro quienes están ya dedicados a la telemedicina se den a la tarea de hacer este diagnóstico y ver qué tan apegados estamos a las normas. Les decía, las normas están en base a un estándar ideal, y bueno, el estándar ideal pues no está en nuestro país, está en otros países. Entonces, qué bueno que algún día llegáramos, pero creo que en este momento primero tenemos que empezar a hacer un diagnóstico situacional para saber si aquellas unidades que ya tienen telemedicina están apegados a norma. También nos comentan que ¿quién nos está regulando las normas? Y si las instituciones son las que ejercen esta parte de ejercer la norma dentro de las instituciones. Se dice que no se puede ser juez y parte, ¿no? Siempre debe de haber un externo. En este caso, en México yo les pudiera decir que el Consejo de Salubridad, que es el que se encarga de hacer las certificaciones en las unidades médicas, pues ya lleva algo adelantado, que es, al no pertenecer directamente a la Secretaría de Salud, es que de alguna manera las unidades que se deciden incorporar a lo que es la certificación o la acreditación, pues son como los ejes que nos pueden de alguna manera orientar para saber si estamos cumpliendo o no, porque no hay otra instancia en este momento, solamente autoevaluaciones que la misma Secretaría a través de la Dirección de Calidad, a través de las cédulas de acreditación, podemos saber si estamos apegados a la norma o no estamos apegados, pero es algo muy subjetivo, o sea, no podemos ser juez y parte. Sí necesitamos que un ente externo, que en este caso el que está en este momento siendo es el Consejo de Salubridad, pues pudiera ayudarnos a saber si estamos o no cumpliendo. Pero bueno, es muy subjetivo de alguna manera, porque quienes no estamos de alguna manera incorporados a lo que es la parte de la certificación, pues nunca vamos a poder tener oportunidad de saber cuál es nuestra circunstancia en nuestra unidad médica en la que laboremos. Otra pregunta más. En el caso del área de calidad que representas, ¿es viable que por parte de esta área se den a conocer este tipo de normas para la funcionalidad dentro de las instituciones? Es parte de una de las funciones que nosotros tenemos, el de difundir la normatividad, el vigilar
de manera interna el cumplimiento a la norma, sí, o sea, definitivamente el área de calidad es el obligado a vigilar el cumplimiento de las normas dentro de una unidad médica. Aquí donde se mencionan las 3 áreas de seguridad, ¿crees que haya algunos parámetros o algún software o alguna institución que nos esté dando esa seguridad con los médicos, nuestros pacientes y en la base de datos? No, creo que hasta el momento no existe algo que pueda decirnos como un checklist donde hay puntos o criterios a evaluar. No, creo que en este momento no lo existe, hasta donde yo lo sé. Por último, algún comentario que tú nos des sobre las normas empleadas en el área de telemedicina. Pues bueno, ustedes, como alumnos y como parte que se está formando en este aspecto de la telemedicina, es muy importante la investigación. Entonces, yo creo que empezar a hacer investigación en base a la telemedicina, empezar desde lo más básico, qué unidades a lo mejor a nivel estado tienen telemedicina, bajo qué circunstancias están operando, si están o no cumpliendo con la normatividad. Creo que tener esta base como investigación nos puede llevar a mejorar nuestras mismas normas o incluso a eliminarlas y hacer nuevas, porque al final del día, en este momento, no sabemos en qué circunstancias nos encontremos, y yo creo que sería una muy buena oportunidad de tesis, de tesina, de proyectos de investigación o de proyectos de mejora que pudieran hacer los alumnos como un ejercicio, pues empezar a hacer este tipo de diagnósticos y de investigar, porque igual y sí puede haber datos, ¿no? Y no están a mi alcance a lo mejor en este momento, pero pues a lo mejor y sí, dándonos a la tarea de hacer investigación, pues podemos detectar datos que nos puedan ayudar a conocer el escenario real en el que se encuentra, en este caso, el Estado en relación a la telemedicina. Bueno, eso sería todo. Si no tienen los alumnos más preguntas, le agradecemos mucho a la maestra Marta Cervantes Jiménez por su ponencia en la materia de telemedicina. Sería todo. Muchísimas gracias por habernos brindado esta parte del tiempo y por ser nuestra expositora en esta clase. Pues muchas gracias a ustedes, a su profesor que me invitó, y bueno, cuando quieran venir estamos abiertos, y también podemos ser un aspecto o un punto en el que quieran hacer investigación. Muchas gracias. Gracias.